La historia de López Cristóbal se inició en los años 30 del siglo pasado, cuando el padre de Santiago López adquirió una finca agrícola en el barrio de la Estación, en Roa. Allí conoció el amor y formó una familia. Coincidiendo con la creación de la denominación de origen Ribera del Duero en los años 80, Santiago, ingeniero agrónomo de formación, en una apasionada relación con la viticultura, comenzó a plantar viñedo y a albergar el sueño de levantar algún día su propia bodega. Esa aspiración fue compartida por su esposa Lola Cristóbal. Ambos trabajaron hasta que en 1994 vieron cumplido su sueño. En la actualidad, su hijo, Galo, es el que ha tomado el relevo de esta singular bodega, que elabora únicamente vino de sus propios viñedos. En su búsqueda por la creatividad y la excelencia son también pioneros en el cultivo y elaboración de vinos blancos de Albillo Mayor en la Ribera del Duero. Hoy nos acompaña Galo López Cristóbal en una cita con Ribera. Galo López Cristóbal, bienvenido a una cita con Ribera. Buenos días. Bueno, estamos muy cerca de Roa. Cuéntanos la historia de este edificio antes de que se convirtiera en bodega. ¿Cómo llegó aquí tu abuelo, Santiago, en los años 30, del pasado siglo, evidentemente, y cómo fue el desarrollo de esta finca agrícola? Pues, hombre, la verdad es que es algo muy curioso, porque sí es cierto que esta es una bodega un poco extraña precisamente por esa circunstancia. Porque fue mi abuelo que, bueno, en los años 30 del siglo XX las cosas no estaban nada fáciles. Entonces mi abuelo era oriundo de Santander y él, yo me acuerdo que me contaba que hacía viajes, su familia, la familia de mi abuelo se dedicaba sobre todo a la ganadería y vendían leche. Entonces en los viajes que hacía y cruzaba las montañas y pasaba a Castilla, él veía que allí la leche en Santander valía a 2 pesetas el litro. Y cuando cruzaba para acá, veía y se fijaba en el precio de la leche y era 4 pesetas. Ajá. Y claro, dice, pues estoy haciendo el tonto. Dice, ¿qué pinto aquí? Una familia muy grande, con muchos hermanos, con las limitaciones. Pues él, como un valiente, se cogió 2 vacas, se cogió los ahorros que tenía y se vino hacia acá. Ajá. Y aterrizó en Roa. Ajá. Dio esa casualidad. Y así empezó la historia de esta finca. Sí, y así empezó la historia, porque él se ubicó aquí, justamente donde estamos. Conoció a mi abuela, ajá, que era la hija del ferroviario del pueblo, que estamos aquí justo a la estación, hasta la estación del pueblo, y fundaron aquí su familia. Ajá. Entonces empezó a trabajar y a tener una forma de vida como ganadero y agricultor. O sea que también fue una historia de amor, porque además lo puso, digamos, lo que es ahora la bodega, lo que es la finca, la puso al lado de la estación. A la estación, de la estación del tren. Desfamada. Bueno, eso ya, esos detalles. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí puede ser. Un poco esto? Bueno, pues al final esto funcionaba como una finca agrícola, en la que también tenía su parte de ganadería. Y que, claro, mi abuelo sí que es verdad que yo, desde que yo le he conocido muchos años, ¿no? Y siempre ha sido una persona muy trabajadora. Sería un poco la virtud más grande que tenía. Entonces, detrás de mi abuelo vino mi padre. Que mi padre, claro, mi abuelo luchó mucho para darles unas posibilidades de estudio a mi padre y a mis tíos. Entonces, mi padre estudió ingeniería agrícola. Y la verdad es que la personalidad que tiene mi padre siempre ha sido una personalidad muy independiente, muy emprendedora. Entonces, él, después de estar trabajando en varios sitios fuera de aquí, él quería ser, diríamos, libre y trabajar para él mismo. Entonces, volvió al pueblo y montó de manera paralela y con ayuda de mi abuelo, un poco siguió trabajando básicamente con la agricultura. Ajá. La verdad que la dedicación principal de mi padre, aparte de otros negocios, porque ya te digo que he tenido siempre una capacidad muy emprendedora, la actividad principal era la agricultura tradicional. Secano, supongo. Secano y también regadío, porque bueno, aquí en Roa hay básicamente secano, pero también hay fincas de regadío. Entonces, en la medida de sus posibilidades, pues plantaba cosas que él creía que podía ayudar para sacar adelante su propia familia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tras varios años con la agricultura tradicional, pues y pasándolo pues como se pasaba en esos momentos, ¿no? La agricultura tradicional aquí en Castilla ha sido siempre muy dura, sobre todo cuando no tenías una
una extensión muy grande. O sea, las cuentas normalmente no salían y el año que salían era para luego gastarlo en los años siguientes. Bueno, es una historia un poco dura, pero justo llegaron los años 80 y empezó a emerger el tema del vino. Bueno. Sí, porque más o menos con el nacimiento de la denominación de origen, tus padres Santiago y Lola apostaron ya por el viñedo. Seleccionaron por aquí las parcelas y los clones más apropiados, pero hubo que esperar hasta 1994 para que la familia López Cristóbal tuviera su propia bodega. Bueno, imagino que tú entonces eras un niño cuando se plantaron esas primeras viñas. No sé, me gustaría saber qué recuerdos tienes de aquella época. Hombre, yo he vivido todo eso, o sea, me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque he vivido todas estas etapas que te he comentado ¿Qué edad tenías tú cuando se fundó la bodega? La bodega yo tenía exactamente 19 años. 19 años. 19 años. A mí me pilló justamente estudiando, me pilló en la universidad. O sea, que te pilló toda la infancia con el viñedo recién plantado. Eso es. Yo he vivido todas las plantaciones. He vivido todas las plantaciones de nuestros viñedos. Hola. Y realmente he plantado yo mis viñas con las viñas con mi padre. Yo he vivido eso, el plantar las viñas con mi padre, el plantar las primeras viñas. Supongo que era tu padre, porque sí, ha cruzado aquí. Con máscara y parecemos bandoleros, ya no nos reconocemos, pero supongo que el que ha pasado es tu padre. Sí, Santiago, ¿no? Ese es Santiago, eso es mi padre, sí. ¿Qué pasa? Aquí no lo esperábamos, ya pasó aquí de manera sorpresiva. Bueno, entonces, me imagino que tienes unos estupendos recuerdos. No sé, ¿también recuerdas el primer vino de López Cristóbal cuando salió en el año 1994, puede ser? Sí, me acuerdo perfectamente, ¿no? Era toda una aventura, porque en aquellos años, claro, la denominación de origen, hombre, ya lleva varios años de bagaje. Nosotros habíamos tenido mucha relación con la viña, porque bien has dicho que en su momento, en los 80, cuando empezó la denominación de origen, mi padre empezó a plantar la mayoría de las viñas que tenemos hoy, si bien seguíamos manteniendo parte del viñedo heredado de la familia, porque bueno, es común, aquí antes de los 80, pues la mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura tradicional, pero como parte complementaria casi todas las familias tenían algo de viñedo. Sí, para su propio consumo. Sí, bueno, eso efectivamente, para hacer el vino casero, muchos eran socios de cooperativas, entonces bueno, pues mi familia por las dos ramas pues también tenían algo de viñedo y ese viñedo, claro, lógicamente lo hemos seguido manteniendo. Pero bueno, el aporte importante fue a partir de los 80, cuando empezó la denominación de origen y cuando durante esos años subsistimos vendiendo las uvas a otras bodegas. Nosotros hemos sido siempre viticultores. Llega 1994 y mi padre, con ese carácter emprendedor, de aquellas había bodegas, pero no tantas. No sé si cronológicamente somos la número 64 de las 300 y pico que hay ahora. Entonces, él decide hacer su propio vino. Y bueno. ¿Y a ti cuando te lo comunica, qué es lo que pensaste? No, a mí me pareció bien. Sí es cierto que me pilló un poco desubicado porque en esos años justamente yo estaba en la universidad. Pero bueno, era la salida natural, era la salida normal. Si bien es cierto que quizás fue demasiado precipitado, no esperábamos y quizás no estábamos preparados ni financieramente, ni quizás todavía teníamos los conocimientos para empezar un proyecto de esa envergadura, ¿no? Pero bueno, fuimos un poco precipitados por las circunstancias. Entonces, yo me acuerdo perfectamente del primer vino, de los miedos que en ese momento aparecen, ante la incertidumbre de que saldrá bueno, saldrá malo, qué podré hacer, lo podré vender, qué haremos. Entonces, lo que recuerdo especialmente fue la gran sorpresa de que con ese primer vino, a los pocos meses de hacerle, presentamos el vino al primer concurso que apareció, que eran los premios Zarcillo, y el vino quedó el segundo mejor vino de todo el concurso, en su categoría. Toma ya. Claro, y nosotros, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? El primer vino, prácticamente sabemos lo que sabemos y lo que hemos conseguido. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta lo importantísimo que es la materia prima. Tú puedes tener más o menos conocimientos, pero milagros nunca se pueden hacer. Si tú dispones de una materia prima especial, pues al final
mal lo tienes que hacer para que la cosa se desvíe. Entonces ese fue un poco como el empujón para decir, vais en el buen camino, venga, de aquí hacia adelante. ¿Y tú recuerdas cuando decides tomar el testigo del legado familiar en la bodega? Sí, también. ¿Lo tenías claro? Pues hombre, piensa que... Claro, yo estudié una cosa completamente diferente a esta. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial. Ajá. Claro, después de una carrera larga, porque la ingeniería industrial, sobre todo cuando yo estudiaba, eran muchos años, después de una carrera larga, del sacrificio que supone el estudiar ingeniería, yo acabé mis estudios y hubo que decidir. Claro, y ahí entró mi padre y me dijo, y me comentó, dice, bueno, yo tengo otro hermano que también es ingeniero, que no está trabajando en la bodega, y él decía, dice, oye, he montado esto porque veía que era la solución, que era la salida. Dice, pero claro, yo me voy a acercar pronto a los 60 años. ¿Quién va a seguir con esto? Tú, claro, has estudiado ingeniería, pero no te gusta. Y la verdad es que fue un dilema, pero que se resolvió fácilmente porque a mí siempre me ha llamado. Para mí resultaba mucho más atractiva esta vida, el poder estar en la viña, que hacer un vino, no sé, este mundo que es muy creativo, sí, me atrae muchísimo más. Es una cosa que yo he vivido aquí siempre. Yo soy de aquí. Mi padre ha nacido aquí, en esta casa donde estamos. Mi abuelo, os he contado la historia. O sea, a mí me llama mucho esta forma de vida. Y yo me veía la alternativa, trabajando en una fábrica, y no. Entonces, como que no. Entonces, para mí fue muy fácil tomar esa decisión de tirar de la empresa familiar, aunque en ese momento todo era una incógnita. Ajá. Y en este proyecto familiar me gustaría saber un poco cómo os complementáis todos. ¿Cuál es el rol que ha desarrollado o que desarrolla todavía cada cual en la bodega? Hombre, la bodega ha crecido mucho desde sus inicios, entonces, bueno... Hacéis un poco de todo, me imagino, ¿no? Sí, pero seguimos manteniendo, si de una cosa estoy orgulloso, es que seguimos manteniendo la estructura familiar. O sea, que realmente eso es... Seguimos manteniendo esa estructura flexible en la que todo el mundo ayuda y todo el mundo aporta parte de su conocimiento. Si bien es cierto que, claro, al final hay que un poco organizarse. Y a día de hoy, pues hombre, mi padre está oficialmente jubilado, lo que pasa es que es muy activo y sigue tomando muchas decisiones y sobre todo sigue controlando mucho el viñedo, que es su vida. Y a mí, desde luego, me viene fenomenal que él se encargue de esa parte, de que esté constantemente controlando cómo se desarrolla. Al final vive aquí, con lo que con echar un vistazo tiene el control de todo. Eso es, él ha vivido aquí, él conoce el pueblo completamente, o sea, conoce las fincas, conoce los suelos de todo el pueblo, conoce cuál es el sitio más adecuado. Bueno, él es el que, diríamos que, toma la decisión final sobre la viña. A mí es un mundo que también me encanta, pero bueno, a él es el que, digamos, tiene las pilotas. Efectivamente. Bueno, en todos estos años sabemos que habéis tenido, como comentabas, muchos premios y reconocimientos, ese gran zarcillo que me comentabas también, buenos momentos en general, pero imaginamos que no todo fue miel y gloria. ¿Cuál crees que fue el momento más duro que tuvo que afrontar la familia López Cristóbal? Hombre, Bueno, supongo que ha habido varios. Momentos, sí, ha habido momentos duros, eso es verdad. Quizás, hombre, el comienzo siempre es lo más duro en el sentido de la incertidumbre, porque piensa que el problema que tienen las bodegas en general es que necesitan mucha inversión. Y la inversión es una inversión que viene muy de golpe. Entonces, claro, para gente que empieza desde cero, como fue nuestro caso, en el que las posibilidades financieras eran pues muy limitadas, pues te tienes que endeudar mucho. Entonces el no saber si vas a seguir adelante o no. Entonces a eso le unes, que yo me acuerdo en los primeros años que hubo años duros de heladas, o sea que te levantas un día de finales de abril o primeros de mayo y está todo quemado y piensas, madre mía, con lo que debo al banco, este año sin uvas, ¿qué voy a hacer? Entonces yo recuerdo quizás como esos los momentos más duros, esos primeros años de los comienzos los 90 y... Sí, ahí está, ¿no? Años en los 90, esa situación delicada, sobre todo desde el punto de vista financiero. Bueno,
Vamos a hablar ahora ya de los vinos. ¿Cuál crees que es la filosofía de López Cristóbal y cómo definirías en grandes rasgos vuestros vinos? Bueno, pues hombre, la filosofía yo creo que es la de hacer vinos honestos. O sea, para nosotros siempre ha sido muy importante el tener viñedo propio, el centrar sobre todo el cultivo de la vid como la base de la bodega y teniendo o tratando de elaborar uvas especiales, con eso hacer vinos que tengan un perfil agradable, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacer los vinos bebibles, vinos que se entiendan bien, que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Entonces, sí es verdad que tenemos un rango bastante amplio, son distintos perfiles de vino, pero todos están conectados. Hablemos ahora de ellos. Bueno, tenemos un viñedo, además todo propio, como comentabas, de unas 70 hectáreas entre Roa y Pedrosa de Duero. Cuéntanos un poco las parcelas y estos vinos que tenemos aquí enfrente. Si quieres, empezamos por el López Cristóbal Roble. Bueno, sí, López Cristóbal Roble, la verdad es que es un vino muy especial para nosotros porque es el vino que más producimos y también es un vino por el que se nos conoce mucho, porque ha logrado que tiene un nicho de mercado como muy particular en el que mucha gente le conoce por el estilo tan especial que tiene, que es un roble dentro del abanico de los robles que en Ribera del Duero se han convertido como en una especie de bandera de la denominación, porque es un estilo de vino triunfador. Hombre, está en la mayoría de las barras de chateo. Las barras, las cartas, diríamos que el triunfo de la Ribera muchas veces ha venido por el roble, que en principio es uno de los vinos más básicos. Pues bueno, dentro de ese segmento de éxito, que es una realidad, de los robles de Ribera del Duero, nuestro vino tiene una característica especial que es una característica muy afrutada. O sea, suele ser un vino muy limpio y muy afrutado que te impacta. Y eso hace que mucha gente le busque porque tiene tiene una característica especial. Entonces, continuemos con el crianza. Vale, el crianza. Crianza es un perfil de vino completamente distinto. Claro, porque en el roble solamente hay 3 meses de barrica, entonces para no perder ese dominio de la fruta, el crianza ya nos vamos al prototipo de vino de Ribera. Es un poco el vino triunfador. El triunfador ya en las mesas, no tanto en las barras. Es el triunfador de mesa, el de comedor. Cuando tú quieres disfrutar comiendo, nuestro crianza yo creo que nunca deja indiferente, pero sigue manteniendo este estilo limpio, agradable, sobre todo redondo. O sea, yo siempre busco en los vinos que tengan un punto goloso que te inviten a repetir. López Cristóbal Reserva. Reserva, un peldaño más. Entonces, más finura. Sí, tiene todo, es un poco también más finura, pero más carácter a la vez. Yo siempre intento que en los vinos nuestros haya un sentido, sobre todo el que va probando todos o tiene la oportunidad de probar todos, que vea que hay ese salto tanto en estilo, o sea, que el perfil de vinos veas que cambia, como en carácter. Entonces suele ser un vino con un punto más de carácter, más profundidad. También las viñas que dedicamos para este vino lo tienen. Pero nunca hay que olvidar que un reserva, la característica fundamental de un reserva, ¿cuál debe ser? La elegancia. Tiene que ser un vino fino, que por eso tiene más tiempo en botella, ¿no? Pues eso, nuestro reserva siempre tiene ese punto de potencia, pero la elegancia. Bueno, ya supongo que Bagús es el vino top de la bodega. Cuéntanos un poco qué tiene de especial. Sí, hombre, Bagús ¿Este sería ya los majuelos que me decías de la familia? Sí, vamos a ver, sí. Bagús es un poco la niña bonita. Es el vino estrella que hacemos y es en el que dedicamos el viñedo más viejo que viene efectivamente heredado de la familia, es donde dedicamos esas viñas para hacer este vino. Además es un vino que siempre sale de la misma viña, es una viña que se acerca a los 90 años. Hablas con emoción. Sí, hombre, porque es que este vino nos ha dado muchísimas alegrías y es un vino además en el que quizás tú pones más tu sello. O sea, todos, cuando hablan de vinos de autor, realmente en nuestro caso todos son vinos de autor porque les hacemos nosotros y vienen de nuestras viñas, pero quizás el Bagús es el vino en el que empleas un poco más tu personalidad, tratas de darle ese punto diferenciador. Bueno, ya vamos a terminar con el vino que para mí es revelación, que es el Albillo Mayor que hacéis aquí en López Cristóbal. Cuéntanos un poco, porque también tengo entendido que en este vino vosotros tenéis también ya un majuelo particular que habéis plantado de Albillo Mayor. Eso es, sí. Cuéntame. Sí, y no es una cosa nueva, porque bueno, una de las decisiones que tomó mi padre cuando empezó a plantar las viñas en los 80
fue plantar también albillo. Me acuerdo que fue pues había a buscar. Los últimos que plantase por entonces albillo. Luego sí, ya ha habido más. Sí, bueno, pero... efectivamente, porque estoy hablando de una viña que tiene más de 25 años, o el entorno de los 25 años. ¿Pero es monovarietal? Monovarietal, o sea, efectivamente, se fue y buscó además todos los clones disponibles que tenía la Junta de Castilla y León. ¡Qué bueno! Sí, y dijo, venga, quiero plantar albillo. Y todos los clones los plantó en un único viñedo. Y siempre hemos utilizado ese albillo como lo que ha hecho todas las bodegas que disponían de albillo de las viñas viejas, para afinar la elaboración de los tintos. Ajá. Y nosotros siempre lo hemos utilizado así. ¿Qué pasa? En estos últimos años ha habido esta nueva posibilidad, esta nueva tendencia. Algunas bodegas empezaron a elaborar el albillo por separado, bueno, algunas desde hace más tiempo, y nosotros también sentimos esa inquietud de elaborar el albillo. Entonces, incluso hubo 2 años, cuando todavía el albillo no estaba reconocido dentro de la denominación de origen para poder poner la contraetiqueta, que nosotros elaboramos albillo. Salía al mercado como vino de mesa. Pero bueno, nos sirvió también un poco para ir conociendo la elaboración del blanco y buscar, diríamos, nuestro perfil o nuestro estilo. Entonces, este año quizás ha sido el año que también hemos disponíamos de un poquito más de producción, un poquito, porque de esto la producción es muy pequeña, y es el primer año en el que sale con la contraetiqueta del Consejo Regulador. Y un vino estupendo. Bueno, intentamos también darle nuestra personalidad, o sea, los albillos la verdad es que están siendo algo como muy novedoso, que cada bodega le da su firma, entonces, o su toque, y a veces es de agradecer, porque el vino blanco en la Ribera del Duero es una cosa completamente desconocida, y ahora con esto pues cada uno le da su toque, ¿no? Entonces yo he apostado por un vino muy fresco, que te sorprenda, que tenga esa riqueza de la madera, pero bueno, que sea un vino agradable. Entonces el albillo para mí... Apenas se nota la madera en este vino. Eso, sí, un poquito, no es solamente el punto ese de enriquecer, lo que le da la fermentación, y un poquito más, el trabajo con las lías, pero al final para mí es un vino que para comer es una delicia. Estoy de acuerdo. Bueno, hemos visto en la web que ofrecéis visitas a la bodega, tenéis además tienda online y, aparte, un club de amigos de López Cristóbal. Cuéntanos en qué consiste esta oferta enoturística, cómo conseguir vuestros vinos a través de esta plataforma online y qué ventaja nos ofrecería apuntarnos al club de amigos de López Cristóbal. Muy bien. Pues hombre, lo primero en cuanto a la primera parte, que es el enoturismo, la verdad es que nuestra bodega es una bodega atractiva, o sea, porque tiene esta parte de la historia es bonita, o sea, estéticamente es una bodega que tú llegas y te conquista en el sentido que ves como un entorno con mucha armonía. Entonces tiene encima el atractivo de esa parte histórica en el que esto era una finca agrícola y cómo hay una disposición aquí un poco anárquica, un montón de edificios dispuestos de manera así un poco como aleatoria, y tú puedes llegar a entender cómo... Anárquica, pero muy ordenada. Bueno, al final ves que todo tiene un porqué, o sea, y todo tiene una armonía, que ha sido lo difícil, trasladar, o sea, conseguir ese ambiente de armonía ha sido difícil, ¿no? Porque imaginar lo que era una finca agrícola, cada cosa pues, se usaba tenía un uso, entonces el que todo tenga un porqué, pues hombre, no es fácil, pero al final yo creo que lo hemos conseguido. Y más aún teniendo una cosa que a lo mejor no hemos comentado, que es tenemos justo pegando a lo que era la finca agrícola la antigua fábrica de harinas, que hemos conseguido integrarla dentro de la bodega. Un edificio de principios del siglo XX, que de piedra y de ladrillo, que es muy típico en muchos pueblos de Castilla, que desgraciadamente pues, no han podido subsistir como negocio. Casi todas han caído porque no han podido subsistir o competir con las harineras más modernas que hay hoy en día. Entonces, en su día, esta harinera se vendía y tuvimos la suerte de poder comprarla. Ajá. Entonces, desde que la compramos, que fue hace unos 15 años, hemos tratado de integrar todos los edificios de la fábrica de harinas dentro de la bodega, aprovechar esas instalaciones, que seguimos, hoy seguimos haciéndolo, intentando aprovecharlo. Entonces hemos logrado tener entornos, la verdad es que muy bonitos, aprovechando esta circunstancia. O sea, tenemos un salón de catas magnífico y bueno, que al final tiene atractivo el visitar la bodega.
Y bueno, pero cuéntame un poquito cómo me puedo apuntar un poco para las visitas, para comprar vino, y también me cuentas también el club. Vale. ¿Cómo funciona? ¿Qué ventaja nos puede aportar? Bueno, pues hombre, el comprar vino hoy en día es muy fácil porque... Hay muchas plataformas, pero vosotros tenéis vuestra tienda online. Nuestra tienda online. O sea, solamente tienes que escribir www.lopezcristobal.com, entras, ves lo que es la bodega y ves los vinos que hay disponibles. Nosotros tenemos tienda online donde tú puedes entrar, ver las características de la bodega, ver los precios y si lo encuentras atractivo, comprar, lógicamente. Atractivo me parece también mucho el club. El club, sí. El club es algo, diríamos, es premiar a la gente que confía en nosotros. La fidelidad. Eso es. Gente que nos es fiel, que le gusta nuestro estilo y que le ofrecemos la posibilidad que trimestralmente le mandamos un surtido de 8 de nuestras botellas a un precio pues muy asequible y muy atractivo a la vez. Entonces tú no te tienes que molestar. Sabes que cada 3 meses de una de las bodegas que te gustan te van a llegar 8 botellas que te van a hacer disfrutar. Entonces tú no tienes ningún compromiso, te apuntas cuando quieres y te borras cuando quieres. Pero bueno, nuestra sorpresa es que prácticamente nunca no hay bajas. O sea, la gente se apunta, se ve que está contenta. Bueno, pues animamos a que crezca ese club de amigos de López Cristóbal. Y ya para finalizar, ¿qué le pide Galo López Cristóbal al futuro? No sé si tienes algún proyecto que puedas contar. Bueno, hay siempre, ¿no? Lo bueno de este tipo de negocios es que nos permite esta fase creativa. Entonces, es un poco como tu padre estoy viendo, ¿eh? Bueno, eres un poco inquieto. No, quizás, hombre, siempre tienes esa inquietud de... Como es bonito lo que haces, o sea, siempre tratas de mejorarlo. Siempre tratas de tener nuevos proyectos. Entonces, sí es cierto que aquí en un futuro muy próximo va a aparecer un nuevo vino en el mercado, que es algo que veníamos buscando desde hace mucho tiempo, pero claro, la dificultad o lo que había que tener muy claro era qué hacer. Entonces es algo un poco que dejo ahí, porque dentro de poco saldrá al mercado un vino completamente distinto, enlazado a la vez con la bodega, pero con otras características. Bueno, pues terminamos con este momento de suspense. Veremos qué es lo que nos ofrecéis de nuevo en el futuro. Y nada, simplemente te quiero agradecer, Galo, pues que nos hayas concedido esta cita con Ribera. Muchísimas gracias a vosotros y nada, aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Rubén.